Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo no caer en la trampa de ser tu propio jefe. Más allá de que yo soy emprendedor y caí en la misma trampa que vamos a desatar hoy. ¿Y cuánto vale tu hora en tu día a día? Entonces, dicho esto, a mí lo que se me ocurrió fue lo siguiente. Como vos trabajabas en una multinacional, vi muchísimo cómo trabajabas tu agenda y demás. Cosas que yo fui aprendiendo, ¿por qué? Porque en mis inicios mi agenda era bastante difícil, caótica y demás, y yo sentía como que un poco esto de decir de la trampa era un poco decir, bueno, soy mi propio jefe, tengo mi propio negocio, pero la realidad es que todos mis tiempos los manejaban mis clientes, absolutamente todos mis tiempos. Entonces, eh, nada, no veía no sé si un buen resultado, pero no lo veía como sano. ¿Qué me pasó a mí? Yo te vi mucho en tus agendas cuando trabajabas, que veía que estaba todo organizado, un montón de reuniones, más allá de la cantidad de reuniones, sino la organización de cada una, y que vos creo que mismo me has dicho, no, la semana que viene tengo una reunión a tal hora. Y yo eso, cosas que me sorprendían. Entonces, quería ver qué es lo que vos opinás respecto a la organización de la multinacional y cuánto nosotros deberíamos aprender el emprendedor de eso. Yo creo que la diferencia mayor claramente es vos como emprendedor, como autónomo, gestionas tu propia agenda. En el mundo corporativo es la agenda propia claramente, pero es la agenda propia que va encadenada a la agenda del equipo, a la agenda del resto de las áreas de la organización. O sea, uno planifica el trabajo en función, digamos, de los objetivos anuales que tiene la organización, y esa agenda o esa planificación viene como en cascadeo por toda la organización, desde el CEO que dice, bueno, para este año queremos hacer tal o cual cosa, y todos los equipos se organizan en función de eso. Después está en cada persona, ¿no?, ir gestionando ese día a día y las acciones más chicas, pero... Ok, ahí algo que ya rescato de todo lo que vos me decís es, nombraste 3 veces la palabra planificación, 3 o 2 veces, no lo sé, pero lo nombraste varias veces. Y también nombraste de que es desde lo que el CEO quería, creo que funciona así, el objetivo sería, todo viene hacia abajo, entonces digo, bueno, para que una multinacional cumpla con ese tipo de objetivos, lo que me imagino yo es, está el objetivo trazado, hay una planificación para cumplir ese objetivo y algo muy importante, hay una, entiendo yo que es así, hay una disciplina atrás de ese objetivo trazado, donde lo cual ustedes, me imagino que todos los días trabajaban para ir lográndolo. ¿Es así o estoy medio errado de lo que te digo? No, es que claramente cuando se define un objetivo, se definen también indicadores de cómo se van a medir, claro. Digamos, hacia conseguir ese objetivo. Claramente no lo vas a ir a revisar cuando termine el año. No, lo no, medís claro. en el día a día para ver si estás encaminado. Por eso digo que la planificación tiene que ver en cómo van performando esos indicadores y cómo vas ajustando esa planificación respecto también al resultado que vas obteniendo. Algo importante, porque acá mencionamos un poco de cuánto vale tu hora o el tema de no caer en esa trampa de ser tu propio jefe o tener tu propio negocio. Desde mi lado siempre fue lo que hice, lo que más me gustó, pero sí es verdad de que si uno no tiene la planificación y la disciplina, no digo que no llegues al objetivo, pero para mí va a costar mucho más el cómo llegás a ese objetivo. Yo creo que en relación de dependencia uno tiene tiene la cancha delimitada. Claro. En el sentido de trabajás 9 o la cantidad de horas que tengas por tu contrato y tenés, una función bien específica de lo que tenés que cumplir. Tenés un rol definido. Dentro del mundo emprendedor, primero, el bloque de horas, además, y ahí es que creo que te referís a lo de la trampa, es, sos tu propio jefe, pero ¿cuántas horas invierto en el negocio? ¿Por cuánto tiempo? Y si no tengo una agenda planificada, esto de gestiono mi propio tiempo y lo que quiero hacer y lo que me gusta, se termina transformando en disponibilidad 24 horas y esclavo de tu propio negocio. Que no quiere decir
de que en algún punto del emprendimiento eso te lleve más energía y más cantidad de horas. Hay algo bueno que lo que decís, que es, tiraste 2 o 3 cosas que son claves más allá de que vos lo viviste conmigo, de cómo fue el proceso. Primero, la cancha delimitada. Cuando uno arranca su propio negocio, por lo menos a mí lo que me pasó es, no existía esa cancha. No había cancha, o sea, había que hacerla la cancha. Después ser esclavo de tu propio negocio, yo creo que fue años que fui esclavo de mi propio negocio, y ahí viene un poco de, creo que una de las cosas más importantes que me lo han dicho en un montón de capacitaciones, pero me hizo sentido mucho más adelante, y también escuchando a vos cómo te organizabas con tu trabajo, la famosa importante urgente. ¿Qué es lo importante para el negocio? ¿Qué es lo urgente en el negocio? Y cuando yo empecé a aplicar eso y empecé a entender eso, me empezó a suceder de que, bueno, obviamente yo en el rubro inmobiliario, lo importante es tener esto de ir creando nuevos clientes por día y demás. O sea, en una multinacional no, lo llevan a otro estadio, pero en mi negocio era ir creando nuevos clientes por día, es como le dicen prospectar. Eso es lo importante de mi negocio. Y después viene lo urgente. Lo urgente es cosas que hay que resolver sí o sí en el día. Urgente puede ser, bueno, vos lo sabes muy bien, hay una negociación, o hay una firma de un cierre, o hay alguien que, no sé, tengamos que hacer algún boleto, algún alquiler de medio que salido del protocolo. Eso es lo urgente. Pero bueno, hemos hablado mucho de cómo uno hace para que el negocio sea estable, que es lo que uno copia a veces de las multinacionales, de las agendas. Y ahí lo que nos dimos cuenta nosotros fue decir, verá, hay ciertas acciones que son importantes que en el día, no importa cuándo, tienen que suceder. Por eso decía que ahí, cuando uno tiene la planificación, no es solamente lo que va a hacer en el día, sino una mirada semanal, una mirada mensual, es una mirada un poquito más allá. Claro. Y como vos decís, vos tenés el listado, identificás lo urgente de lo importante. Claro. El tema es que si siempre te quedás con lo urgente, lo importante va a seguir quedando en el listado. Lo que era importante hoy, en 2 semanas va a terminar siendo urgente. Entonces es infinito. Es el urgente infinito. Entonces uno termina siendo el bombero que apaga todos los incendios, y en el día a día estás a las corridas resolviendo esos pendientes. Entonces hay parte de lo urgente que hay que atender sin olvidar lo importante. Obvio. Claramente no vas a poder todo el listado a la vez, pero hay que ir atacando de los 2 frentes, sí, con esa planificación de mirada en el día y la mirada semanal. Y además, creo que muy importante para que el dueño de tu agenda seas vos y no sea tu cliente, quien demanda la visita y demás, cuando le voy a, digamos, cuando tengo habilitado, claro, ese tiempo. Es importante, claramente, porque eso puede ser un futuro cierre, pero ¿qué pasa con lo que está sucediendo de lo urgente? A ver, digo, algo fundamental es cómo generar esa estabilidad. Esa estabilidad se genera, claramente nosotros armamos un listadito a la mañana y decimos, bueno, que siempre organizamos, bueno, ¿qué es lo que tiene que suceder hoy sí o sí? Porque nada, es medio incendio. Y después cuando te empezás a organizar de una manera tal, te empezás a dar cuenta que lo urgente, antes yo en mi día a día tenía tal vez 10 cosas urgentes. Ya hoy no, hoy ya son 2 o 1. O sea, empieza a checar. ¿Por qué? Porque lo vas atacando en el momento justo e indicado. Y después lo importante es, ¿por qué hablo de lo importante? Por lo menos en mi rubro es la prospección y demás. Porque si no viene pasas a tener un negocio inestable, que es un ejemplo totalmente absurdo, pero es enero y febrero me fue genial, marzo y abril, nada. ¿Me entendés? Entonces empezás a tener, nosotros a veces decimos lo que es la sábana corta, ¿viste? Que si te metas por la cabeza o los pies. Entonces ahí empieza cuando atacás bien los 2 frentes, tal como decís vos, empezás a tener una estabilidad en tu negocio. Después obviamente lo que uno gana y demás va por objetivos y es otro mundo. Entonces, estaría correcto decir, como para resumir, 2 cosas. ¿Cuál es la trampa de ser tu propio jefe? Obviamente habla de la planificación
diaria, no ser ese, como dijiste vos, ser el esclavo de tu negocio. Eso es clave porque es una trampa donde muchas veces uno cae y cree que ser un emprendedor va con un sacrificio gigante atrás y no es tan así. Cuando vos te organizás, no es tan así. A lo que voy es, me soy emprendedor para manejar mis tiempos y no los manejé. Entonces, ¿qué pasó ahí en ese lapso? Sumo el pedir ayuda o delegar, más allá de que sos un autónomo, pero hay cosas que son el corazón de tu negocio y hay cosas que son complementarias y que ayudan, pero no necesariamente las tenés que hacer vos. Si tenés un equipo, de alguna manera, o lo podés delegar, o lo podés terciarizar, tener, no sé, un contador que se ocupe de las facturas, de la parte contable y demás, tener a alguien que se ocupe de las redes, de gestionar eso, no te tenés que ocupar del 100% de todo, sino es cuál es el corazón de tu negocio y cuáles son las actividades que tienen que llevar sí o sí tu impronta y tu tiempo, y qué cosas las podés delegar o terciarizar. Y algo fundamental que también nos faltó para cerrar esto es ¿cuánto vale tu hora? Esa es más que nada es una pregunta donde lo cual, cuando yo empecé a hacer ese cálculo de cuánto vale mi hora, es en base a mi facturación pasada o lo que yo quería facturar, ¿qué me cambió a mí saber cuánto vale mi hora? No es decir, ay, bueno, si perdí una hora, perdí tanta plata. No va tanto a eso. Va a ser, va a poner mucho más el foco en cada acción. Por ejemplo, nosotros mostramos propiedades muchas veces. O sea, es una visita, vos abrís a alguien interesado para una compra. Cuando uno tiene muy claro cuánto vale su hora, el filtro, vamos a decirlo de esa manera, el filtro para esa persona, para esa propiedad, se hace de una manera totalmente distinta a la de, bueno, te abro y vamos yendo. Lo digo de esta manera ¿por qué? Porque el filtro no se hace solo para que yo no pierda tiempo, es para que ninguno de los dos se pierda ese tiempo. Y también muchas veces en el mismo filtro me doy cuenta de que esa persona estaba mal asesorada. Encajaría mejor con otra propiedad, o que por ahí no conoce la zona y va a ser un factor que influya. Es el filtro que vos decís es un buen asesoramiento para que sea asertiva la visita, que funcione para el cliente y que te funcione claramente para vos. Que funcione para el cliente que vende, que muchas veces nos preparan la casa, que esté bien ordenada y demás, para que se pueda ver bien. Entonces, la realidad es que cuando uno empieza a calcular cuánto vale su hora, te empieza a cambiar las acciones. Elige mejor las acciones que va a hacer en el día a día. Totalmente. Y tiene una buena planificación para lograr ese objetivo. Totalmente. Así que bueno, con esto cerramos. Chicos, espero que les haya gustado. Y la semana que viene vamos a atacar otro tema más sobre emprendedores. Muchas gracias.